gran amor y sobre todo puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré.
El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que le hemos intitulado La singularidad de Jesús. Y el primer tema, la primera plática, se llama Solamente en Cristo. Y está versado en Juan 3:18, donde pretendemos dar la seguridad, la certeza del perdón de los pecados. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Posiblemente has estado buscando la salvación de tu alma, pero tienes demasiada influencia religiosa o filosófica, perdón, de que tienes que hacer algo para lograrlo. Tradicionalmente, la religión siempre ha dicho que hay que hacer buenas obras para poder conquistar el cielo. Eso es una mentira. La palabra nos dice claramente lo que tienes que hacer para lograrla. ¿Sabes qué tienes que hacer? Nada, porque solamente Cristo pudo hacer el trabajo redentor. Entonces, no sabes cómo ser salvo, pero quieres ser salvo. Entonces, hay demasiadas personas todavía que no entienden la singularidad de Jesús. Solamente Él, nada más ni nada menos que Él. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Señor. Y es importante que en esta mañana yo tengo la intención, con la ayuda de Dios, de juntar diversos pensamientos sobre la fe que han sido malentendidos por no haber sido presentados en su correspondiente orden consecutivo. Voy a hablar de esto un poco sobre cada uno de estos puntos. Lo voy a resumir. Vamos a hablar del objeto de la fe, de la razón de la fe, el fundamento de la fe, la garantía que respalda la fe y el resultado de la fe. Por supuesto, no puedo dar un estudio exhaustivo en una sola hora o menos de una hora. Pero, ¿hacia dónde mira la fe? ¿Cuál es el objetivo o el objeto en donde se coloca nuestra confianza, nuestra fe? La palabra de Dios me dice que crea, pero ¿en qué debo creer? Se me ordena mirar, pero ¿a dónde debo mirar? ¿Cuál debe ser el objeto de mi esperanza, de mi fe, de mi confianza? La respuesta es simple. El objeto de la fe para un pecador es simple y llanamente Cristo Jesús. Cristo Jesús, nada más ni nadie más. Solamente Jesús y nada más y nada menos. Solo Jesús. ¿Cuántos errores se han cometido acerca de esto y piensan que creer en Dios el Padre es la clave? Muchos tenemos o teníamos esta idea de que apelábamos a Dios Padre, pero ahora creer en Dios es un resultado posterior a la fe de Jesús. Una vez que tú crees en Jesús, una vez que tú le confías tu vida a Jesús, la consecuencia es que ahora tú adoras a Dios Padre. Tú crees en el Dios Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede creer en Dios si no es a través de su Hijo. Llegamos a creer en el amor eterno del Padre como resultado de confiar en la sangre preciosa del Hijo. Nadie puede venir al Padre excepto por medio de Cristo, dice Juan 14:6. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, o sea, al Dios Padre, si no es por mí. Entonces, a través de la redención, tú puedes acercarte al Padre y conocer que fuiste elegido para ser parte de la familia de Dios. Algunos también cometen el error de mirar a la obra de Dios, el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Miran hacia adentro para ver si sienten algo,
y si encuentran algún sentimiento, su fe es fuerte. Pero si sus sentimientos son dudosos o han salido de ellos, o ya no aparecen emociones o sentimientos, entonces su fe es débil. Así que miran a la obra del Espíritu, que no debe ser el objeto de la fe de un pecador. O sea, la primera instancia para un pecador que busca a Dios no es buscar a Dios independiente de su Hijo. Otros buscan al Espíritu Santo, inclusive oran al Espíritu Santo y claman al Espíritu Santo, pero no a través de su Hijo. Cristo es el único portador de esta fe. Es el único que nos descubrió, que nos desveló la entrada a ese conocimiento que nos hace creer por fin en Dios Padre y en Dios Espíritu Santo. Entonces yo necesito comprender bien esto para poder definir bien mi confianza en Dios. Debe confiarse en el Padre y el Espíritu para completar la redención. Pero para la misericordia particular de la justificación y el perdón, la sangre del mediador, que es Jesucristo, es el único argumento. Yo andaba buscando a Dios cuando en mi juventud yo ya era un evangélico, predicador, estaba ocupado muchísimo en la iglesia, siempre mi amor era para mi iglesia y entonces no podía encontrar a Cristo porque no pude encontrar el plan de redención, el plan de salvación por medio de Cristo, porque los que me predicaban nunca me lo presentaron. Entonces, claro, no los responsabilizo a ellos porque es mi responsabilidad haber escudriñado yo mismo las Escrituras y no buscar culpables. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo uno de ellos de denominación pentecostal? Tú debes sentir que entra el Espíritu Santo. Tú debes sentir que vibra tu cuerpo, que entra como si fuera un rayo por tu cabeza y sale por tus pies. Otro me dijo, tú tienes que sentir emociones de tal forma que sientes que brincas, que saltas. O sea, cada quien presentaba un argumento distinto, pero todos buscando que yo mirara al Espíritu Santo, porque es el que hace los milagros según ellos, ¿no? Otros me desviaron la mirada buscando por otros medios, pero la palabra siempre quedó firme y en espera de que por fin yo fuera a la fuente de la fe y escudriñar que la clave de todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Él es el centro de la palabra, Él es el logos, Él es el verbo, y es lo que Dios siempre quiso decir a toda la humanidad. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia para todo el mundo pecador. Entonces, debe confiarse en el Padre, debe confiarse en el Espíritu Santo para completar la redención. Pero primeramente, tenemos que confiar nuestra vida al Redentor. Y a través de nuestro Redentor, que es Cristo Jesús, podemos entrar al lugar santísimo de su presencia. O sea que los cristianos deben confiar en el Espíritu Santo después de la conversión. Pero el quehacer del pecador, si quiere ser salvo, no consiste en confiar en el Espíritu Santo ni en mirar al Espíritu, sino mirar a Cristo Jesús y únicamente a Él. Yo sé que su salvación depende de toda la Trinidad, por supuesto, que toda la Trinidad está involucrada en este trabajo redentor. Mas, sin embargo, el primer objeto inmediato de la fe justificadora de un pecador no es ni Dios ni el Espíritu Santo, sino Dios el Hijo. Entonces, cuando tú creíste en Cristo es porque el Espíritu te llevó al Hijo. Bien dice el Señor, ninguno viene a mí si mi Padre no lo trajere. O sea, creemos en Dios porque nos trajo a Cristo. O sea, el mismo Espíritu y el mismo Padre nos llevaron a Cristo primero.
y a través de Cristo, el Redentor, entramos a la misma presencia de Dios. Entonces, es Dios, el Hijo encarnado, el que nos interesa conocer bien para poder conocer bien al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, tú tienes fe, entonces mira a Cristo como Dios. Si quieres ser salvo, cree que Él es Dios, bendito para siempre. Dobla tus rodillas ante Él y acéptalo como Dios verdadero. Pues si no lo haces así, no tendrás parte en Él. Cuando hayas creído en esto, cree en Él como hombre. Cree en la maravillosa historia de su encarnación. Ya creíste en Jesús como Dios, ahora cree en Jesús como hombre. Fíjate del testimonio de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que declaran que el Dios infinito se vistió de niño, que el Dios eterno se encubrió dentro de lo mortal, que aquel que era el Rey del cielo se volvió siervo de siervos y el Hijo del hombre. Crean y admiren el misterio de su encarnación, pues a menos que crean esto, no podrán ser salvos por ello. Luego, especialmente, si quieren ser salvos, que su fe contemple a Cristo en su perfecta justicia. Mírenlo cumpliendo la ley, perfectamente cumplida, obedeciendo a su Padre sin ninguna falla, preservando, o sea, resguardando su integridad sin tacha. ¿Y sabes qué? Que todo esto debes considerarlo como realizado a tu favor, porque así fue. El Señor siempre estaba pensando en ti, mientras Él realizaba tan extraordinaria obra para salvarte. Tú no podrías guardar la ley, Él la guardó por ti. Tú no podrías obedecer a Dios perfectamente. Su obediencia está en el lugar de tu obediencia y por ella tú eres salvo. Así que, como tú ves, nada quedó pendiente para redimir al justo por los injustos, como dice la palabra, para llevarnos a Dios. Ahora, lo que sigue es que aceptes como un regalo amoroso del Señor lo que le costó a Él. Un regalo cuesta. Si Él te está regalando el perdón, te está regalando la salvación, es un regalo, es gratis para ti. Pero el regalo costó y costó nada menos que la sangre preciosa de Cristo, el unigénito Hijo del Padre. Ahora lo que sigue es que aceptes como un regalo amoroso esto. No se te olvide. Todo regalo cuesta. Al dador le costó para que lo recibas regalado sin costo alguno. ¿Se dan cuenta ahora por qué no hay obra que supla lo que Cristo hizo? Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, Efesios 2, 8 hasta el 10. Solamente cuídate de que tu fe mire principalmente a Cristo cuando está agonizando y cuando está muerto. Mira al Cordero de Dios enmudecido delante de sus trasquiladores, como lo dice el profeta. Mírale como el varón de dolores. Mírale como el experimentado en quebranto. Acompáñalo a Getsemaní y contémplalo sudando gotas de sangre. Fíjate bien, tu fe no tiene que ver con nada que esté dentro de ti. El objeto de tu fe no es nada interno, sino algo fuera de ti. Cree en Él entonces, aquel que con sus manos y pies clavados en el madero derrama su vida por los pecadores. Allí está el objeto de tu fe para justificación, no en ti mismo, ni en nada que el Espíritu Santo haya hecho en ti o en nada que haya prometido hacer por ti. Tú debes mirar a Cristo primero
y únicamente a Cristo para que las demás cosas tengan un verdadero sentido y el valor correspondiente. Luego, porque tu fe contempla a Cristo, levantándose de los muertos, resucitando. Míralo ahí. Él ha cargado con la maldición y ahora recibe la justificación. Él muere para pagar la deuda. Él se levanta para clavar en la cruz el comprobante de la deuda saldada. Mírale ascendiendo a los cielos y contémplale en este día intercediendo ante el trono del Padre. Está allí intercediendo por su pueblo, ofreciendo hoy su petición llena de autoridad a favor de todos los que vienen a Dios por medio de Él. Y Él como Dios, como hombre, cuando vive, cuando muere, cuando resucita, cuando reina arriba, Él y solo Él debe ser el objeto de tu fe para perdón del pecado. No debes confiar, por favor, en ninguna otra cosa. Él debe ser la única columna y sostén de tu confianza. Y todo lo que tú agregas a eso será un anticristo inicuo, maligno, una rebelión contra la soberanía del Señor Jesús. Pero si la fe te salva, mientras miras a Cristo en todos estos asuntos, ten presente que tienes que verlo como un sustituto. Esta doctrina de la sustitución es tan esencial para todo el plan de salvación que tengo que explicarla aquí. Miren, hay una secta que se llama Solo Jesús. Y esa secta definitivamente rechaza ya al Espíritu Santo y rechaza al Padre. Y esto definitivamente no tiene un apoyo fundamental. La Biblia de ninguna forma se abstiene de tomar en cuenta al Padre y al Espíritu. Realmente sería una tremenda blasfemia y una apostasía. Ahora, quiero explicar aquí que Dios es justo. Por tanto, Él debe castigar el pecado. ¿Por qué? Porque es justo. Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es justo. Él ama la justicia. Entonces, desechar lo que Dios estableció en su palabra realmente trae graves consecuencias, un juicio, y esa secta tendrá que pagar con ese juicio por rechazar el trabajo de la Trinidad, el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente quiere a Jesús y rechaza al resto de la Trinidad. Entonces, em, pero Dios es misericordioso. Él es justo, Él es estricto, Él es temible. Dicen Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios quiere perdonar a todos aquellos que creen en Jesús, su Hijo. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? ¿Cómo puede ser justo y exigir el castigo? ¿Cómo puede ser misericordioso y aceptar al pecador? Lo hace así. Déjame explicarlo. Mira, Dios toma los pecados de su pueblo y efectivamente los alza, quitándolos de su pueblo, y los pone en su Hijo Jesucristo. Todos los pecados, de tal forma que ellos quedan como inocentes, como si nunca hubieran pecado. Y Cristo es mirado por Dios como si Él fuese todos los pecadores al mismo tiempo en su persona del mundo, resumidos todos en uno solo. El pecado de su pueblo fue retirado de las personas y real y efectivamente, no simbólicamente, sino real y efectivamente fue puesto en Cristo Jesús. Entonces, Dios salió con su espada encendida para encontrarse con el pecador y castigarlo. Se encontró con Cristo. Cristo mismo no era un pecador, pero los pecados de su pueblo fueron imputados a él. Por lo tanto, la justicia se enfrentó con Cristo como si él hubiese sido el pecador. Castigó a Cristo por los pecados de su pueblo. Le castigó a él para no castigarte a ti ni a mí. Jesús nunca pecó.
porque no nació en pecado como nosotros, pero es tanto su amor que tomó nuestro lugar en el lugar del castigo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera es tanto el amor de Dios, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos sustituyó tomando sobre sí los pecados de toda la humanidad, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo dice 1 Pedro 3:18. Dice literalmente, porque Cristo padeció, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora, aquel que puede ver a Cristo como su sustituto y pone su confianza en Él, es librado de la maldición de la ley. Cuando veas a Cristo obedeciendo la ley, recuerda que tu fe debe decir, Él la obedece por su pueblo, la obedece por mí. Obedece la ley, porque yo no podría jamás obedecerla totalmente. Cuando le veas muriendo, debes decir, con su sangre Él quitó mis pecados. Cuando le veas resucitando de los muertos, debes decir, Él resucita como cabeza y representante de todos sus elegidos. Y cuando le veas sentado a la diestra de Dios, debes verle allí como la prenda de que todos aquellos por quienes murió se sentarán con toda seguridad junto con Él a la diestra del Padre. Aprendan a mirar a Cristo, que está delante de los ojos de Dios como si Él fuese el pecador. No hubo pecado en Él. Él fue el justo, pero sufrió por los injustos. Él fue recto, pero estuvo en el lugar de los pecadores. Y todo lo que los pecadores deberían haber soportado, Cristo lo soportó de una vez para siempre por ellos y quitó sus pecados eternamente por el sacrificio de sí mismo. Ahora, este es el gran objeto de la fe. Les suplico que no se equivoquen al respecto, pues un error en esto sería peligroso, si no es que fatal. Este error predomina hasta el día de hoy, pero ustedes no se equivoquen. Vean a Cristo por la fe, como convirtiéndose por su vida y muerte y sufrimientos y resurrección. Él es el sustituto. Él tomó nuestro lugar en el lugar del castigo. Entonces, todos aquellos que le fueron dados por su Padre, Él verdaderamente dio su vida en rescate por todos los pecadores. Así que el sacrificio sustituto por los pecados de todos los que confían en Él con toda su alma es Cristo, entonces, explicado de esta manera, el único objeto de la fe que justifica. La fe no consiste en suponer que hay algo bueno en mí, que seré salvo por mi aparente bondad, sino que a pesar del hecho de que soy culpable delante de Dios y merezco su ira, por fe creo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y aunque mi conciencia presente me condene, sin embargo, mi fe vence a mi conciencia y ciertamente creo que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Siempre tendremos un susurro de Satanás en nuestro oído, diciéndonos que no somos dignos, y realmente tiene razón. No somos dignos del perdón, no somos dignos de esta bendición tan gloriosa que nos ha dado el poder creerlo y aceptarlo. Entonces, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por él se acercan a Dios. Venir a Cristo como un santo, entre comillas santo, es algo muy fácil. Confiar en que un doctor puede salvarte cuando crees que estás mejorando es muy fácil. Pero confiar en tu médico cuando sientes que la sentencia de muerte está en tu cuerpo
y mantener la confianza cuando la dolencia está ganando terreno y se manifiesta de todas maneras y te angustias. Y cuando la úlcera o lo que sea está supurando veneno y con todo, creer simplemente en la eficacia de la medicina, pues eso es precisamente la fe. Y así, cuando el pecado cobra señorío sobre ti, cuando sientes que la ley te condena, entonces, aún entonces, como un pecador, confiar en Cristo, esta es la hazaña más intrépida en todo el mundo. Y la fe que derrumbó los muros de Jericó, la fe que levantó a los muertos, la fe que tapó bocas de leones, no era más grande que la de un pobre pecador, cuando pese a todos sus pecados, se atreve a confiar en la sangre y justicia de Jesucristo. Haz esto y entonces tu alma será salva, independientemente de quién puedas ser. El objeto de la fe entonces es Cristo como sustituto de los pecadores. Dios en Cristo, pero no Dios aparte de Cristo, ni ninguna obra del Espíritu, sino la obra de Jesús únicamente debe ser vista por ustedes como el cimiento de su esperanza. Pero claro, ahí con Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo, cumpliendo con aquello que se había determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. Ningún hombre viene a Cristo a menos que el Espíritu Santo lo traiga. Y el Espíritu trae a los hombres a Cristo. Fíjense, el Espíritu los trae a Cristo, encerrándolos bajo la ley y dándoles la convicción de que si no vienen a Cristo, perecerán. Entonces, por lo mal que lo han pasado, ellos dan un viraje y se apresuran a llegar a este puerto celestial. Dice Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, es un mandamiento de Dios dado a toda criatura que crea en Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Esta es tu garantía para ti que eres un pecador. ¿Y cuán bendita es esa garantía? Pues es una garantía que el infierno no puede contradecir y que el cielo no puede retirar. No necesitan mirar internamente buscando algunas garantías por ahí de tu experiencia. No necesitan estar mirando sus obras y sus sentimientos para obtener una garantía insuficiente y torpe de su confianza en Cristo. Ustedes pueden creer en Cristo porque Él les dice que lo hagan. Él es el punto más seguro. Y ese es un terreno firme que pisar y uno que no admite dudas de ninguna manera. Ahora, leímos al iniciar esta plática lo siguiente: el que en Él cree no es condenado. Juan 3:18. Esta terrible frase, el que no creyere será condenado, fue añadida no por ira, sino porque el Señor sabía de nuestra locura insensata y que rehusaríamos nuestras propias misericordias a menos que Él tronara sobre nosotros para hacernos asistir al festín. Fuércelos a entrar, dijo en una parábola. Y esta fue la palabra del Señor antiguamente. Y este texto es parte del cumplimiento de esta exhortación. Fuércelos a entrar. Las puertas de la misericordia están abiertas de par en par. ¿Por qué razón no vendrás? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Por qué razón rechazarías todavía su voz y perecerás en tu pecado? Fíjense, si perecen cualquiera de ustedes, la sangre no estará a la puerta de Dios, ni a la puerta de Cristo, sino a su propia puerta, a la tuya. Él podrá decir de ustedes, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, todo
tu negación, tu rechazo, tu incredulidad va en tu contra. Y no hay nada fuera de la justicia de Dios en Cristo que pueda justificar de una forma total y extraordinariamente tu pecado. Solamente Cristo, solamente en Él. El texto dice, el que en Él cree no es condenado. Así dice literalmente, no es condenado. Fíjense, el punto es que lo dice en tiempo presente. Allá está un hombre que en este momento acaba de creer. Él no es condenado, pero él ha vivido 50 años en pecado y se ha zambullido en todo tipo de vicios. Sus pecados, que son muchos, le son todos perdonados. Fíjese bien, todos son perdonados. Él está ahora delante de Dios como inocente, como si nunca hubiese pecado. Tal es el poder de la sangre de Jesús, que en él cree, no es condenado. ¿Se relaciona esto con lo que sucederá el día del juicio? Les ruego que miren el texto y descubrirán que no dice, el que cree en él no será. Dice que ya es condenado. Sino que lo dice tan claro que en este momento, ahora mismo, ya está condenada la persona que no cree. Y si no lo es ahora, entonces nunca lo será. Pues esa promesa permanece todavía por haber creído en Cristo, porque dice aquí, el que en él cree no es condenado, perdón. El que en él cree no es condenado. Yo creo que hoy no soy condenado. Dentro de muchos años esa promesa será precisamente la misma. El que en él cree no es condenado, tiempo presente. Así que en el momento en que un hombre pone su confianza en Cristo, es librado de toda condenación, pasada, presente y por venir. Y desde ese día él está delante de Dios como si estuviera sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Pero él peca, dirás, ciertamente peca, pero sus pecados no son consignados a su cargo. Fueron cargados en Cristo desde tiempos antiguos y Dios no puede castigar la misma ofensa en dos, primero en Cristo y luego en el pecador. Pero él a menudo cae en pecado, dirás otra persona. Eso puede ser posible, aunque si el Espíritu de Dios está en él, no peca como antes estuvo inclinado a hacerlo. Él peca por razón de debilidad, no por razón de su amor al pecado, porque ahora ya no lo practica, pero ahora lo odia. Pero fíjate, tú lo dirás a tu manera si quieres, y yo responderé, sí, pero aunque él peque, no es más culpable a los ojos de Dios, pues toda su culpa ha sido quitada de él y ha sido puesta en Cristo, positiva, literal y realmente levantada de él y puesta sobre Jesucristo. Ahora, hay una expresión muy famosa que se usa mucho para decir, él es un chivo expiatorio de los culpables, por ejemplo. El chivo expiatorio. Una persona inocente, lo agarran y lo culpan de algo que no hizo para librarse de los malos. Bueno, en realidad no sé si esta gente que usa esta expresión tenga conocimiento del macho cabrío que se menciona en Levítico 16. Dice la palabra en Levítico 16, en el 21, versículo 21, dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. O sea, sacan a un chivo expiatorio. El sumo sacerdote confiesa el pecado del pueblo sobre la cabeza del chivo expiatorio. Todo el pecado es quitado del pueblo y es puesto sobre el chivo expiatorio. Se lleva lejos al chivo expiatorio, al desierto. ¿Queda algún pecado en el pueblo? Si quedara entonces el chivo expiatorio, no se lo habría llevado lejos, porque no puede estar aquí y allí también. No puede ser llevado lejos y
y a la vez ser dejado atrás. No, tú dices, la Escritura dice que el chivo expiatorio se llevaba el pecado. No quedaba ninguno en el pueblo cuando el chivo expiatorio se había llevado el pecado. Y así, cuando por fin nuestra fe es puesta eh, por medio de este símbolo antiguo, de poner la mano sobre el macho cabrío, en el Nuevo Testamento se le llama Cordero, que quita el pecado del mundo a Cristo Jesús. Y simbólicamente, haz de cuenta que ponemos las manos sobre Jesús, como a los antiguos sacerdotes ponían las manos sobre el macho cabrío. Entonces, Cristo se llevó mi pecado, se llevó tu pecado, se llevó y se lleva nuestro pecado. Si no se lo lleva, entonces no tiene sentido de que creamos en Él. Pero si realmente quita nuestro pecado, entonces nuestro pecado no puede estar sobre Él y sobre nosotros también a la vez. Si está sobre Cristo, somos libres, limpios, aceptados y justificados. Y esta es la verdadera doctrina de la justificación por la fe. Pero si aún permanece el pecado en nosotros, seguimos muertos y seguimos separados de Dios. Entonces, creamos que Cristo pagó por nosotros, el justo por los injustos. Dice Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y en Hebreos 9:11-14 dice, ¿acaso no dice la Biblia que Dios ha arrojado los pecados de su pueblo a las profundidades del mar? Ahora, si están en las profundidades del mar, pues no pueden estar al mismo tiempo sobre su pueblo. Bendito sea su nombre. En el día en que arroja nuestros pecados a las profundidades del mar, nos ve puros delante de Él y somos hechos aceptos en el amado. En Hebreos habla de sacerdocio. Y aquí en Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces Él dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Nuestras rebeliones no pueden ser quitadas y permanecer todavía aquí. Plenamente absueltos los creyentes que son pecadores redimidos por la pura gracia, así serán encontrados al fin, y toda la tremenda maldición y la condena de todo pecado serán por fin quitadas, no por obras o algo más que ustedes hayan hecho o quieran hacer. Definitivamente, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Solamente Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Él. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigos, hermanos, tenemos muy claro que el Santo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el único interés de la humanidad pecadora, o debería serlo. Toda tu vida, concéntrate en ver cómo puedes llegar a ser salvo, eternamente salvo. Y vas a descubrir que solamente por medio de la sangre de Jesús, ni más ni menos, nadie dio su vida en rescate por ti. Ninguna religión derramó su sangre por ti. Ninguna institución de carácter eclesiástico, sectario, lo que sea, o filosófico, derramó su sangre por ti. Fue Cristo el que derramó su sangre por ti. Por lo tanto, yo te invito a que lo recibas como tu Señor y Salvador personal, para que por medio de Él vengas al Padre y vengas al Espíritu. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, sella estas palabras y colócalas en cada corazón necesitado.
trae salvación. Haz que vean la sencillez de tu trabajo, pero que también vean lo difícil que es derribar el orgullo del pecador. Trae entonces, Señor, convicción de pecado, pero también trae oportunidad para entregarse totalmente a Cristo y ser salvos por fin. Bendícelos a todos los que nos oyeron esta mañana y que tu Espíritu haga el resto. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima.